Estuvimos hablando con Carolina París, una entomóloga experta en la myrmecología. Te dejo la nota a continuación y espero que la disfrutes. Para empezar, Carolina, ¿cómo te presentarías brevemente para quienes siguen el mundo de las hormigas? Como una persona que está dividida entre dos pasiones. Una, las hormigas, y la otra, el ciclismo. Suena raro, lo sé, pero bueno, todos tenemos una dualidad, somos humanos. Y las hormigas fue algo que llegó durante la última parte de mi licenciatura en ciencias biológicas, cuando estaba cursando fisiología de insectos. Vino una investigadora, Patricia Folgaray, y a presentar lo que ella hacía. Y a mí los insectos me gustaron siempre. O sea que ya ahí era como que había una puerta abierta para las hormigas, para los lepidópteros, para lo que sea. Y bueno, Patricia nos mostró su trabajo, me interesó, me fui a ofrecer a su laboratorio y creo que gran clic lo hice cuando empecé a leer. Para mí leer te abre la cabeza completamente, es como viajar. Y conocí este libro, El viaje de las hormigas, de Holder Wilson, y ahí me maravillé que algo, individuos tan chiquitos que conforman una sociedad, pueden hacer lo que hacen. Todas las interacciones, los efectos que tienen sobre el suelo, sobre las plantas, cómo interaccionan con microorganismos, su evolución, el haber de alguna manera desarrollado la agricultura cuando los humanos ni siquiera pisábamos este planeta. O sea, ese tipo de cosas dije, wow, acá hay mucho por conocer, por hacer. Y bueno, desde esa época que te sigo así, atada a las hormigas. ¿Qué opinas sobre la crianza de hormigas en hormigueros artificiales? ¿Crees que este hobby puede aportar valor educativo o científico? Sí, definitivamente, definitivamente. Hay algo que se llama ciencia ciudadana, que es lo que de alguna manera establece un puente entre los científicos y el ciudadano que está interesado en la ciencia. Y ese interés yo creo que es algo que un poco se desarrolla y se genera sobre todo en la niñez. Hoy por hoy los documentales, ya sean documentales largos o los pequeños videos de TikTok o bueno, Flor, la gente como vos que tiene esa pasión por las hormigas, genera ese puente. Eh, Tener hormigas en hormigueros te permite hacer observaciones comportamentales que a campo también se podrían hacer, pero serían muchísimo más complejas. Además te permite, no sé, establecer cuestiones como es, por ejemplo, la tasa de producción de huevos de una reina. Ya te digo, cuestiones que generalmente ocurren bajo tierra. Entonces son difíciles de observar y de cuantificar para la ciencia. En cuanto a los entusiastas de las hormigas, muchas veces te encontrás gente que es capaz de criar especies que a vos te es muy dificultoso por ahí y no está escrito en ningún libro. Y esa persona en concreto encontró la dieta, encontró la forma, tienen tips que son muy valiosos. Entonces, yo creo que la interacción entre científico, académico y los aficionados es súper necesaria. Porque el aficionado por ahí te dice, y a mí me gustaría probar tal cosa. Ok, bueno, ¿cuál es el diseño experimental? Te va a decir el científico. Y por ahí el aficionado no tiene las bases para diseñar un experimento, pero el científico sí. Entonces ahí en esa interacción es donde los dos ganan. Y bueno, irse conociendo, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, está genial y nada, lo veo como algo prometedor a futuro. Bueno, Caro, desde tu experiencia, ¿qué colonia o especie te parece más interesante para observar en términos de organización y comportamiento? Bueno, yo sé que vos apostabas por la hormiga argentina. Sí, es muy famosa la hormiga argentina, pero tal vez no es la que más me fascina. En realidad, vuelvo a algo que dije antes, ¿no? Lo que más me fascina es este tema de haber desarrollado la agricultura de diferentes maneras, con diferentes sustratos. Entonces es como que el conjunto de especies de las cultivadoras de hongos son los que más por ahí me atraen. No he tenido demasiada oportunidad de dedicarme obviamente a cada una de ellas porque son bastantes, pero bueno, las cortadoras de hojas, dado el interés que tiene para la agricultura, ¿no? El controlarlas, es lo que más se me ha dado la oportunidad de investigar y de observar.
La hormiga argentina no cabe duda que es también fascinante por el imperio que ha desarrollado en el mundo, pero no sé, no es una hormiga que la encuentre especialmente atractiva. Me intriga bastante su grado de agresividad y y cuán diferentes son las colonias entre sí. O sea, parecería realmente, no, parecería no, ya te diría que están bastante probado esa personalidad que tiene la colonia, como que hay colonias mucho más agresivas que otras. No sé, la verdad es que no estoy casada con ninguna especie. Cualquier hormiga te diría que casi me gusta. Así que a todas les encuentro algo. ¿Qué impacto ambiental tienen las hormigas? ¿De qué forma benefician o a veces perjudican al ecosistema? Uy, esta es larga de contestar. Hay que tener en cuenta que las hormigas interactúan. Me voy a restringir un poco a las que habitan en el suelo, preferentemente. Hacen sus nidos en el suelo. Bien, ahí tenemos un efecto sobre la cantidad de nutrientes que tiene el suelo. Generalmente incrementan esa cantidad de nutrientes en los hormigueros, producen mayor infiltración del agua, te cambian un poco la textura del suelo, favoreciendo la penetración de las raíces. Pueden, sobre todo en los nidos que son tipo montañita, esto es algo clarísimo que vos lo observás cuando vas al campo, ¿no? Vos mirás la vegetación que crece sobre esas montañitas y la vegetación que crece alrededor y es radicalmente distinta la composición. Entonces, eso ya te demuestra a simple vista el efecto que tienen sobre la composición de plantas en la comunidad vegetal. ¿Qué más? Te van a impactar sobre también la comunidad de insectos, porque hay hormigas que son predadoras de insectos, y esta es una parte muy buena de las hormigas, porque las utilizan como controladoras de plagas, por ejemplo. Eh, pero bueno, como todo en la vida, tiene dos caras. Vos me preguntaste cuáles son los efectos, algo así como la parte positiva y la parte negativa. Bueno, si hablas con un agricultor, te va a decir, y yo odio a las cortadoras de hojas, obvio, porque donde hay nidos de cortadoras de hojas, cualquier cultivo está expuesto a que las cortadoras lo utilicen para cultivar a su hongo. Por ende, cortan las hojas. Pero por otro lado, las mismas cortadoras justamente por incorporar materia orgánica al suelo y esa materia orgánica descomponerse, entonces ponen a disponibilidad de las plantas un montón de nutrientes que si bien estarían disponibles, pero lo estarían en menor tiempo. O sea, las hormigas aceleran el proceso de descomposición de materia orgánica. Eh, Dispersan semillas, algo importantísimo para las plantas, porque sin esa dispersión, las plantas hijas, ¿no? Quedarían demasiado cerca de mamá, lo cual no es bueno estar cerca de mamá porque se generan conflictos de competencia. Hay un montón de cuestiones y sobre todo sirven de alimento a aves, a reptiles, a otros insectos. Son parte, digamos, del ecosistema. Nosotros solemos verlas como algo malo. ¿Por qué? Porque nos invaden la casa. Suelen quedarse con alguna galletita o meterse en el tarro de miel, ¿no? Bueno, el secreto para sacar a las hormigas de la cocina es, señora, si usted tiene una cocina que es como un quirófano, no va a tener hormigas en su vida, pero nadie tiene la cocina como un quirófano, seamos realistas. Entonces, bueno, no nos hacen nada las hormigas en realidad. O sea, están ahí que buscando comida, buscando agua, buscando un lugar donde anidar, que básicamente se lo sacamos nosotros cuando construimos la casa o el departamento. Esa es la realidad. Eh, Donde sí por ahí yo diría que es jorobado tener hormigas es en los hospitales. Cuando las hormigas se instalan en los hospitales, ahí es un problema que suelen ir a los sueros, por ejemplo, a buscar básicamente algo líquido, sobre todo durante el verano, y eso es un problema sobre todo en los hospitales pediátricos. Y además hay registros de que las hormigas por estarse trasladando dentro de un hospital donde la carga de virus y de bacterias es mayor, podrían llegar a transmitir algunas, digamos, llevan en sus cuerpos una carga viral o una carga de bacterias que no sería lo más recomendable en un hospital. Pero esto es un caso muy concreto en los hospitales. Pero bueno, sé que nos resulta difícil convivir con insectos. No estamos acostumbrados, o sea, siempre vemos el insecto, lo asociamos como
a la suciedad. Y las hormigas no se libran de ello, por más que sean los insectos más limpios y organizados que existen en este planeta. Pero bueno, es cambiar un poco la mentalidad, tratar de ver todo lo bueno que hacen y que no nos damos cuenta a veces. Caro, ¿descubriste alguna especie de búhos en Argentina? Por ahora no. Lo que sí hemos encontrado son especies que no estaban registradas hasta ahora en Argentina y las encontramos en lugares, digamos que era posible encontrarlas. Por ejemplo, Parque Nacional Iguazú, era bastante obvio que íbamos a encontrar algunas especies que el último registro que había era en el sur de Brasil. Entonces uno dice, bueno, a ver, estamos hablando de la mata atlántica, debería haber esta especie, ¿por qué no está registrada? Nada, faltaba simplemente muestreos, actualizar un poco los muestreos y mirar un poco más y sí, encontramos especies que no estaban registradas. Pero así lo que se dice nuevo, 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 no, todavía no. Estamos guardando nombres. Bueno, Caro, y para cerrar, para quienes recién empiezan en este mundo de las hormigas, ¿qué recomendación les darías para disfrutar y aprender más sobre esto? Que reflexionen un poco qué les interesa, qué les interesa del mundo de las hormigas y por qué. Y en este sentido, vuelvo a decir algo que ya dije antes, el tema de leer creo que ayuda bastante. Y que en esto hay que tomar un poco de responsabilidad. Es como cuando uno adopta un perro o un gato. Dice, son 20 años o 15 años que voy a tener este animal y me tengo que hacer cargo de él hasta la vejez. Y si no me puedo hacer más cargo, y esta es la parte más importante, si no me puedo hacer más cargo, se lo tengo que dar a alguien porque el animal tiene que seguir en buenas condiciones. Bueno, con los hormigueros pasa lo mismo. Yo ahora estoy súper copado, enganchado con las hormigas, tengo el tiempo para dedicarles, las ganas, etcétera, etcétera. Bien, me dedico a, no sé, criar Crematogaster, por decir un género, fantástico. Me aburrí, no tengo más lugar en el nuevo departamento que me mudé, lo que sea que pasó, ahí tengo que tomar una decisión. Y yo vería como tres posibles caminos. Uno es, se lo doy a otra persona que se haga responsable de ese hormiguero artificial. Lo voy a tener que destruir, lamentablemente, porque no lo puedo liberar alegremente donde a mí se me ocurra, porque tal vez esa especie en particular no es del lugar donde yo la quiero liberar, y ahí se generan problemas. Acuérdense que las invasiones biológicas siempre las ocasionamos los humanos, transportando organismos que no eran del lugar a otro lugar. Y las hormigas no son la excepción. La hormiga argentina es el mejor ejemplo de lo que es una invasión biológica a escala mundial, con todos los problemas que ha traído esa hormiga, impactando negativamente en la biodiversidad de otros ecosistemas. No es ningún orgullo lo que la hormiga argentina hace. Será un orgullo ganar un mundial, pero no es lo que la hormiga argentina hace, créanme. Y bueno, tercer camino, entusiasmar a otro a que se quede con el miedo que yo tengo, pero que también se haga responsable. No hay muchas más opciones. Esto es exactamente, es mascotismo un poco lo que estamos generando. Y no quiero con esto dar una connotación negativa a la palabra. Al contrario, creo que está muy bueno tener la posibilidad de tener este acercamiento al mundo de los insectos a través de las hormigas, que no son precisamente de los insectos bellos. Porque si fueran mariposas o si fueran, no sé, los escarabajos dorados o color esmeralda brillantes que hay, es más amigable por ahí acercarse a ese mundillo. Las hormigas tal vez son interesantes desde otro punto de vista, más comportamental. Y nada, creo que no hay mucho más. A intercambiar conocimientos, a no cerrarse en lo que uno aprende, realmente intercambiar conocimientos. Creo que en ese sentido la generosidad tiene que ser parte de la microecología y no mucho más. Caro, gracias por participar en esta nota. Fue alucinante, espero que se repita y bueno, los invito a seguirnos a ambas para seguir aprendiendo sobre las hormigas.